Bienvenidos oyentes literarios y amantes de los podcasts con hambre de conocimiento. Hoy tenemos el honor, el privilegio y honestamente un poco de miedo escénico de entrevistar a uno de los grandes narradores del Perú, el mismísimo Ciro Alegría. Buenas tardes, joven. No se asuste, no he venido a asustar, solo a conversar sobre mis perros y mi gente. Menos mal, pensé que tendría que invitar a un chamán para esta entrevista. Ciro, usted es considerado uno de los grandes escritores del indigenismo peruano. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, cuando yo veía los campos del norte, la vida dura del campesino y cómo la naturaleza mandaba más que los gobiernos, sentí la necesidad de escribir el indigenismo. No era una moda, era una voz que pedía justicia y que yo solo le puse en palabras. O sea que usted fue como un reportero rural, pero con estilo literario. Podría decirse, aunque mis reportes tenían más vicuñas que micrófonos. Su obra, Los perros hambrientos, muestra mucho de eso. El campo, los animales, la lucha por sobrevivir. ¿De dónde salió esta mirada tan humana? Porque crecí viéndolo sufrir. Hombres, animales, montañas, todos compartiendo el hambre y la esperanza. Mi literatura no es de héroes con capa, sino de campesinos con callos. Ahora, mucha gente dice que usted tenía una visión humanista. ¿Cómo lo definiría? Creer que el ser humano, por más humilde que sea, tiene una historia que merece ser contada. No escribí para los poderosos, sino para quienes no tienen voz. Antes de irnos, maestro, me gustaría que nos cuente un poco sobre los temas principales de su obra. ¿Qué quiso transmitir realmente con Los perros hambrientos? Los temas centrales son el hombre, la lucha por la supervivencia, la unión entre el hombre y los animales, y la solidaridad frente a la adversidad. Pero también hay subtemas importantes como la sequía, la injusticia social y la esperanza que nunca muere. Se nota mucho en su manera de escribir. ¿Podríamos hablar un poco del lenguaje y el estilo que usa en el libro? Claro, utilizo un lenguaje sencillo, pero lleno de esfuerzo poético. Hay muchas metáforas, comparaciones, descripciones que hacen del paisaje andino casi un personaje más. Mi estilo embarca dentro del realismo y el indigenismo, pero busco que cada palabra respire humanidad y naturaleza. Es cierto, leerlo es como escuchar el viento de los Andes. Suena poético, pero también muy rural. Así quería que fuera, que los lectores sintieran el hambre, el frío, pero también la dignidad del campesino peruano. ¡Wow! ¡Qué gran entrevista hemos podido tener el día de hoy con Ciro Alegría! De verdad ha sido un invitado pero fenomenal. Nos ha mostrado su visión en cuanto a toda su escritura o en qué se ha basado su libro, la cual realmente ha sido estupenda. Pero no nos olvidemos de qué es en sí lo que trata Los perros hambrientos. Esta historia, que ha sido escrita por nuestro compatriota y entrevistado Ciro Alegría, nos relata la vida rural del pueblo colonial en el Perú, orientada a la historia de la familia de Simón Robles, un peón que trabaja y vive en la hacienda de Paucar, que está a cargo del hacendado don Cipriano Ramírez. Simón vive prósperamente con su esposa e hijos, quienes son Vicenta, Timoteo y Antuca, la más pequeña. Simón es muy conocido gracias a la fama que tienen sus mascotas por ser excelentes perros ovejeros. Al morir su perro, Trueno, quien es atacado por un puma, trae a su casa dos cachorros, hembra y macho. El macho es llamado Sambo, por ser de pelaje oscura, y la hembra es llamada Huanca, en honor a la tribu del tiempo incaico. Los dos son criados y amamantados por ovejas, así que están familiarizados con el rebaño de ovejas. Eran tiempos muy prósperos, donde todos recibían alimento. Huanca parió y debido a la demanda de estos extraordinarios perros, Simón los fue vendiendo e incluso los fue cambiando por ovejas. Como su rebaño fue creciendo, se quedó con dos machos, Hueso y Pellejo. Un tercer hermano, Mañu, fue dado a Martina, la más grande de todos los hijos de Simón, que se casó con Mateo, otro aldeano que, como todos, era de origen indígena.
Este perro pasó a ser parte de la familia, ya no era simplemente una mascota, era el jefe. Cuando Mateo es obligado a abandonar a su hijo Damián y a su esposa para realizar el servicio militar, Manu se convence en convertirse en protector de los dos miembros restantes. Y ahora, si nos ponemos a revisar por capítulos qué es lo que trata o qué es lo que nos representa como tal, en el primero, más que nada se nos presenta a los perros Huanca, Huayco y Shulka, guardianes fieles. Y ya aquí aparece como una figura literaria, que nosotros lo podemos denominar como la personificación, porque alegría les da alma y les da sentimientos. Ciro a cada uno de estos perros no solo los retrata como animales, sino que ahora son algo más, son como personas que tienen realmente sentimientos por cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el segundo capítulo, donde podemos ver que la sequía llega con fuerza, la tierra se agrieta, el río se seca, y es casi como si la naturaleza hablara en este sentido, ¿no? Aquí vamos a ver esta metáfora donde es constante en el libro, donde muestra cada parte, donde plasma cómo es que sucede esta historia, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito más sobre cómo la naturaleza se muestra en sí sobre una voz viva en este sentido. En el tercero, el hambre se vuelve insoportable. Los perros, que eran símbolo de lealtad, se ven forzados a luchar entre sí. Es el reflejo del sufrimiento humano. Me recuerda mucho la frase, el hambre no tiene dueño. Y el último capítulo es cuando ya llega la lluvia, ¿no? Es pura esperanza, es como si una redención fuera un poquito más de fe dentro de la historia. Vamos a hacer una comparación hermosa entre la lluvia y la caricia de la tierra. Casi me hace llorar esa parte. Es verdad, Ciro Alegría logra que el lector pase del dolor a la esperanza sin perder ese tono humano. Cada capítulo es como una metáfora del Perú andino, quienes representan resistencia y vida. Sí, y también muestran cómo el hambre puede cambiar todo. Si bien es cierto, vamos a imaginar un día a un amigo fiel y al otro competencia por un trozo de pan. Exacto. El hombre no distingue entre humanos y animales. Todos terminan peleando por lo mismo. Y así llegamos al final de este episodio de Radio Andina, donde los perros no solo ladran, también nos hacen pensar. Que nos da alegría en esta pequeña novela. Él no solamente nos habla sobre un cuento narrado a la tierra, sino que al hombre que también la trabaja, recordándonos que la dignidad del campesino y su unión con la naturaleza pues es más profunda. En otro aspecto también recordemos lo que nos da a conocer Arguedas con esta pequeña obra. Él nos da a conocer que esta página o esta obra nos habla sobre los animales como también el campo y cómo estos dos comparten en diferentes tipos de aspectos. Aún así, esta obra nos da sobre que la pobreza no destruye la dignidad solamente, sino que el hambre también borra la esperanza que llegamos a tener en nosotros mismos. Exacto, según Mario Vargas Llosa, Alegría logró convertir el paisaje peruano en un personaje vivo, lleno de espíritu y trama humano. Eso resume su postura, humanista, poética y profundamente realista. En cuanto a su estilo, es descriptivo, naturalista, con un lenguaje cargado de simbolismo. Pero también hablemos de la temática que hay en esta obra, en torno a la vida campesina y la injusticia social, y cómo esta obra se desarrolla en un río y a veces manso, a veces furioso o simplemente vivo. En resumen, su introducción nos conecta con el Perú profundo, su desarrollo nos muestra el dolor del hombre frente a la naturaleza y su cierre nos invita a la reflexión y la empatía. Pero hablemos qué tiene que ver el autor con todo esto, qué le da a conocer todo esto, cómo habla sobre el corazón que tiene el pueblo y por su voz que aún resuena entre los cerros. Hoy descubrimos que Los perros hambrientos no solamente es una historia con todo lo narrado del autor, con todo lo que nos da a conocer, sino también cómo la humanidad entera nos da a conocer una pequeña historia que tiene entrelazada en sí mismos. Ciro Alegría nos recordó que el hambre, la injusticia y la esperanza pueden convivir en una misma historia, igual que en la vida real. Y si alguna vez escuchan a un perro ladrando en los Andes,
No lo ignoren, tal vez está reclamando justicia social. Su mensaje sigue vivo. Hay que mirar al otro con empatía, entender su lucha y no olvidar que todos compartimos la misma tierra. Así que antes de que se nos acabe la señal, lean, sueñen y sigan escuchando el eco de nuestra literatura andina. Esto fue Radio Andina, donde las historias no mueren, solo cambian